lograrán mantenerse desconectados o caerán en la tentación. Abstinencia. Con Hernán Figueroa, Lucrecia Yo vengo Aguirre, caminando, Leandro Horowitz, Mauro como Francisco, 30 Federico cuadras. Giacomonte y María Rosa Fugazot. Abstinencia. Desde el 19 de agosto, funciones todos los martes a las 20 horas en el Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña Sí. 411. Conseguí tu entrada en plateanet.com. ¿Ya aprendiste? Sí. Fumigamos para prevenir el dengue en los barrios y en las localidades de Almirante Brown. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona. El único transmisor es el mosquito. Por eso, necesitamos que tapes, laves, tires y gires todos los recipientes que acumulen agua y que permiten que la Aedes aegypti se reproduzca. Combatamos al mosquito para ponerle freno al dengue. Todos somos Brown. Seguinos en Twitch como Radio Sónica. Llegamos a vos como sea. Acá igual lo van a ver. Llegamos. Sí, ¿no? Somos la generación que te cuenta las cosas de otra manera, pero siempre con la verdad. Radio Sónica. Radio Sónica. Evolución permanente. Existen muchas tecnologías destinadas a la comunicación. Existen diferentes medios y formatos. Y existe una radio que unifica a todos. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Alejandro, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias al operador técnico de la radio, a Matías. Muchas gracias al equipo que nos acompaña, Sofía Reicián, Pablo Santesteban y hoy también Guillermo Baliquian. Y muchas gracias a los invitados de hoy, que bueno, los vamos a ir presentando. Dale. Hoy nos acompaña Bernardita Fay. Ella es candidata a diputada nacional por la coalición Potencia. Va en segundo término o en segundo lugar detrás de Ricardo López Murphy. ¿Cómo estás, Bernardita? ¿Cómo andan, chicos? Gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a vos por venir. Y también nos acompaña Daniel Rodillero. Él es director de Sección Ciudad, es un comunicador y hoy nos va a ayudar a analizar cómo está la situación de la ciudad y del país. Y sí, porque se vienen las elecciones el domingo y va a haber muchos cambios en el Congreso de la Nación. Y bueno, vamos a ver qué decide la gente finalmente. Bueno, muchas gracias, Daniel. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos a iniciar este programa que bueno, como en Argentina pasa cada martes, siempre hay algo nuevo. Declaraciones también, ahora tenemos declaraciones de presidentes norteamericanos que se meten. Los trató el presidente de Estados Unidos de muertos de hambre. Sí, vos estás sobreviviendo con tu vida, vos estás peleando por tu vida. Mira, hoy comí, al menos comí. Bueno, nada, más ingredientes todavía para analizar, para evaluar. Y bueno, vamos a empezar con Bernardita. Como siempre decimos, este es un programa que busca reivindicar a la política, entendiendo a la política como aquella herramienta de transformación social, la de los partidos políticos, la de las instituciones. Si bien es claro que hoy hay una especie de... está muy desvirtuado el rol de los partidos políticos, hay una lejanía con la sociedad y hay cierto hartazgo, no nos imaginamos otra manera de transformar la realidad que no sea a través de más y mejor política. En todo caso, los partidos políticos deberán darse a la tarea de renovarse o renovar sus propuestas ante la sociedad. Y en ese sentido, siempre la primera pregunta tiene que ver un poco más con la persona que con el rol. Más que como candidata, contanos cómo fue que te decidiste involucrarte en el mundo de la política. Mira, Ale, desde muy chica, mi mamá militaba en el Partido Demócrata cuando yo tenía, 10 años. Después, nada, fue pasando la vida y me terminé afiliando a los 18, así que hoy tengo 40, imagínate. Así que siempre ayudándola, mandando cartas, estando en las reuniones. Después me pasó que estuve en Cromañón, así que nada. ¿Cómo estuviste en Cromañón? Estuve ¿Fuiste al show? Estuve esa noche en Cromañón. Igual muchos años después logré superar eso, ¿viste? Y entender qué era lo que me había pasado y entender un poco que eso también había hecho que se despierte en mí la vocación. Entonces, nada, en ese momento te puedo decir que no tuve actividad política, no me metí con las acciones que llevaban adelante las familias y demás, pero nada, fue una procesión que vi muy por dentro. Y dale. Bernardita, ¿qué es ser demócrata en la Argentina? Mira, ser demócrata en la Argentina significa
entender que cuando uno quiere armar una casa y empezás por el techo, te va a ir mal. Entonces lo que nosotros apuntamos siempre es a las bases, al tema del fortalecimiento institucional. Nosotros hoy, por ejemplo, nada, lo ha dicho Euge Talerico, lo ha dicho Ricardo López Murphy, tenemos en este momento una oficina anticorrupción que no goza de todas las atribuciones que debería tener, una unidad de información financiera que tampoco funciona como debería, que van detrás, es decir, son reactivas y deberían ser proactivas. Si nosotros logramos mejorar eso, el tema de las instituciones, te aseguro que el riesgo país baja y empiezan a llegar las inversiones. De otra forma no lo vemos. Bueno, hoy con la política está bastante polarizada, ¿no? Entre una oferta política que es la del gobierno nacional y en algunos lugares con acuerdo con el PRO, y del otro lado también hay otra fuerza política, Fuerza Patria, que mayoritariamente peronista, pero que también tiene sus idas y vueltas en sus acuerdos. ¿Cómo pensás que tu oferta electoral, la de Potencia, puede llegar a terciar o poder romper con esa, digamos, polarización que hoy parece tan asfixiante? Mira, dale, qué interesante lo que mencionas. Están intentando polarizar una campaña porque no hay muchas ideas dando vueltas. Si vos te pones a pensar, en definitiva, qué gobiernos insultan periodistas, qué gobiernos insultan opositores, qué gobiernos ponen a encabezar listas importantísimas a gente vinculada con el narco. En definitiva, no estamos hablando de que son parecidos tal vez en la forma, sino en el fondo también. Entonces lo que nosotros proponemos es algo totalmente distinto a lo que ofrecen ellas, y estaría bueno que la gente lo pudiese ver. Entiendo que la gente obviamente está trabajando todo el día, nada, lleva a sus chicos al colegio, entonces las terceras vías no tenemos tanta publicidad, pero si se toman un ratito y empiezan a chequear las listas, van a ver que en las nuestras tenemos currículum y no prontuario. Eso es súper importante. Para vos, ¿cuál es el rol del Estado y qué diferencias tienen con el gobierno nacional? El rol del Estado, mira, básicamente Ricardo lo menciona siempre, tiene que ostentar la fuerza, es decir, uno delega en el Estado seguridad, defensa, que son las bases importantísimas. Nosotros estamos viendo, incluso ahora que me haces esa pregunta, tenemos de candidato a senador al general Paleo, que menciona todo el tiempo que hay que regularizar los sueldos de las fuerzas del ejército, sobre todo la obra social, el IOFA, que está quebrado, tiene que arrancar por ahí. Sí. Sí, uno cuando habla del rol del Estado, viste, en Argentina pasamos de un rol intervencionista, regulador, que estatiza todo, o que se mete en actividades, en todo tipo de actividades, o la actual, ¿no? Un modelo donde se corre, donde piensa que el mercado solo puede, ordenando las fuerzas de la oferta y la demanda, puede ordenar la economía, y da la sensación que tampoco ese es el camino, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta por el rol del Estado, un Estado presente, ausente, eficiente, chico, grande, bobo, por ahí, ¿no? Va por ahí un poco la pregunta. Sí, por supuesto que el Estado tiene que ser eficiente, se tiene que encargar de realizar las auditorías, cosa que no había pasado, por ejemplo, en Andes. Si se hubiesen hecho las auditorías cuando se las tenía que hacer, no hubiese desencadenado en el lío que se armó. Terrible, por supuesto, para los damnificados. Otro tema importante que justo lo mencionabas en cuanto al rol del Estado, me parece, y lo uno un poco con el armado de las listas, ¿no? Y la profesionalización del Congreso. Tenés que meter gente realmente idónea y preparada para encarar de golpe las reformas que se vienen, tributaria, laboral, previsional, porque va a haber que hacerlo y no lo podemos delegar solo en asesores. Esto lo uno con una declaración que vi de una candidata a diputada que encabeza la lista del oficialismo en otro distrito. ¿Quién? Que mencionaba... ¿Te acordás quién? No recuerdo. Para ponerle nombre y apellido. Fíjate, mencionaba, bueno, ¿y vos qué pensás hacer? Bueno, apoyar al gobierno en todo lo que decía. Ok, pero ¿y con estas reformas que estamos hablando? ¿Estás estudiando? No, para eso hay asesores. Y me parece irrisorio que una candidata del oficialismo mencione eso, porque justamente el oficialismo hace campaña desde, bueno, hay que eliminar asesores, hay que bajar presupuestos, entonces ya arrancar la tarea delegando en asesores me parece
medio raro, pero bueno. Suponete que te eligen, llegas al Congreso y qué propuestas así decís, bueno, voy a presentar este proyecto en el Congreso para que se haga ley. Mira, tenemos un proyecto muy interesante de empleo joven, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con pasantías. Nosotros creemos que las pymes además no son una unidad económica, son el corazón de millones de familias. Si vos no le sacás el pie de encima a la pyme, no bajás las cargas sociales para que puedan emplear gente, va a ser muy difícil también salir de esa crisis. Y te lo digo porque venimos caminando en la campaña, nada, recorremos comercios, hablamos con los vecinos y están diciendo que han bajado sus ventas 30% en comparación al año pasado en volumen y en ganancias. Es terrible. Entonces, liberar desde ahí, desde el empleo joven, desde apoyar con quita de impuestos a las pymes, ya eso se tiene que reactivar. ¿Por qué la derecha, centroderecha, así, demócrata, no lograron ir todos juntos en un frente político para disputarle ese electorado al gobierno? No hubo tiempo, te digo, nosotros veníamos, al menos desde el Partido Demócrata, siempre tejiendo alianzas con el PRO, socios fundadores, y entiendo que un poco le pasó lo mismo a Republicanos Unidos. Nada, en el gatopardismo del PRO, que no cerraban alianza, de golpe cerraron y nosotros dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no lo vemos, no vemos que esta oferta vaya a ser republicana, institucionalista, esas cosas en las que nosotros creemos. Bueno, vamos a armar otra cosa. Y no hubo tiempo de armar algo, nada, con más socios. Así que salimos con esta propuesta con la que estamos muy, muy contentos. ¿Te imaginás que luego de esta elección, ya para 2027, sí hay aspiraciones y voluntad de volver a generar un espacio de centro? Sí, ya con más tiempo para poder trabajar los términos, ya, sí. Viste que hubo denuncias contra Expert y contra Patricia Bullrich de financiamiento de sus campañas por parte de Italiana, que bueno, hay varios, pero fundamentalmente de Patricia Bullrich, que hoy quizás está liderando las encuestas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves que todos estos que hablan sobre democracia están supuestamente bancados le bancaron las campañas narcotraficantes? Mira, el gobierno tiene herramientas, tiene los medios a su disposición. Yo creo que tanto con el caso, lo que ha pasado con el caso Libra, con el caso de Andy, del 3% y demás, lo primero que hay que hacer es entregar las contraseñas, ir al Congreso, dar las explicaciones que corresponden, porque eso, más allá de la justicia, cuando vos haces eso, ya la gente la tranquilizás y ya el riesgo país te baja, ¿entendés? Dar las explicaciones, entregar las contraseñas. No entiendo por qué la reticencia cuando en realidad la salida es por otro lado, es dar la cara. Tan simple como eso. ¿Qué decirte? ¿Por qué no lo hacen? No lo sé yo, hay que preguntarle a ellos. ¿A ustedes los banca el narcotráfico? No, para nada. Hemos hecho una campaña súper austera, caminando a la calle, viendo a los vecinos, a la gente, a los ojos, escuchándolos. Bueno, porque hay que preguntarlo, digamos... No, lo gracioso me río porque no... Lo gracioso es que diga, bueno, sí, claro, justamente nosotros nos va a bancar. Sería una noticia importante, ahí tomen nota. Estallaba todo. No. Bueno, le damos un descanso. Dale, Vamos a arrancar con Daniel Rodriguero, él es director de sección Ciudad. ¿Cómo fue que te decidiste involucrarte en esto del periodismo, de la comunicación? No sé, me empezó a gustar, la ciudad de Buenos Aires, y porque yo viví en provincia hasta adolescente, digamos, ¿no? Sí. Pero las luces de la ciudad me gustaban, me atraían. Y ahí empecé a colaborar con muchos dirigentes porteños, pero de un lugar profesional, no militando ni nada. Hasta que empecé a involucrarme y dije, ¿qué pasa que, no sé, uno ve y dice, no sé, Tucumán tiene la Gaceta Tucumán, que es el diario más importante, y la gente lee ese y no lee los nacionales. Sí. Está la Folia de San Pablo, el New York Times, y la Ciudad de Buenos Aires no tiene un medio local.
O sea, tenés Clarín, La Nación, Página 12, pero son nacionales. ¿Y cómo me entero yo? ¿Qué pasa en mi barrio? ¿Qué pasa en mi cuadra? ¿Qué pasa? Estaban los medios barriales, pero eran más chiquitos, muy locales. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si nos metemos en una aventura de hacer algún medio local que hable de las cosas nacionales medianas en importancia, digamos? No hablar de los presidentes de la nación, pues ya hay otros medios que ocupan, sino hablar de si inaugura una plaza, cómo sacar el DNI en la Ciudad de Buenos Aires, a qué hora te atiende tu CGP, y nada, hablar de lo que pasa, digamos, darle lugar a dirigentes locales, ¿no? Así que, bueno, como Bernardita, que digamos, ha tenido presencia en nuestro medio. Bien. Entonces, ahí fue que nos metimos hace ya 17 años. Bien, ¿y cómo fue que te iniciaste? ¿Página web primero? Sí, nacimos 4 socios, que después fuimos contratando periodistas, community managers y demás, y nacimos, sí, nativos digitales. Nunca pasamos ya por el papel, lo abandonamos llegaron ya cuando el papel empezaba a declinar. Claro, sí, nos metimos ya en lo netamente digital y 17 años recién empezaban las redes sociales. Así que, bueno, acá estamos. Daniel, bueno, sos consultor en comunicación, sos el director de Sección Ciudad. ¿Cómo ves las principales encuestas para estas elecciones y cuál es tu percepción personal de lo que va a ocurrir el domingo? Mira, bueno, repito un poco lo que hablamos afuera en el sentido de que hubo una alianza entre La Libertad Avanza y el PRO para estas elecciones de octubre, donde en mayo veníamos de La Libertad Avanza con 30 puntos y el PRO con 16, con los Penato. No es 46, no es que lo digo yo, hoy no están en 46 ni cerca, lo dicen todas las encuestas, agarrá cualquiera, cualquiera te da que Patricia Bullrich no llega a sumar los dos de La Libertad Avanza y del PRO. Es como, ella está más o menos en 30-35 puntos. Es como que el votante que le puso su voto a los Penato en mayo, hoy dice, no, yo acá no, me voy a Ricardo López Murphy, me voy a Ocaña, Lustó y demás, pero no acompañan, porque hay 10, 12 puntos que eran del PRO y hoy están repartidos en otros lados. Lo mismo le pasa a Fuerza Patria, ¿no? Fuerza Patria, de los 27 que la gente votó a Santoro en mayo, hoy Mariano Recalde está en 22, 23, o sea, y creció mucho Miriam Bregman, que está en 11, 12, cuando acostumbraba el Frente de Izquierda a sacar 6, 5. Sí. Así que se está ensanchando estos candidatos del medio, lo cual es una novedad. ¿Y cómo ves que lo que va a ocurrir el lunes 27 y cuál va a ser el rol de Mauricio Macri? Viste que él tiró el tuit, dijo, no, bueno, yo hablo el 27, que va a ver los resultados y cómo crees que va a actuar en el nuevo contexto. Mira, todo indica, y por lo que se está hablando, que el gobierno va a abrir un poco las puertas a Mauricio Macri y a parte del PRO. Porque necesita fuerza política, necesita recuperar aquel apoyo que tuvo durante el primer año. Veremos si lo logra hacer. Esperemos que lo haga, porque realmente al gobierno le fue muy bien en lo político durante un tiempo cuando tenía el apoyo de gobernadores, del PRO y demás, y de pronto se empezaron a enroscar en un propio círculo, peleándose con todos, con el PRO, con los gobernadores, con los periodistas, con Clarín, con La Nación, con Página 12, o sea, para todos lados, o sea, no es que es a un solo lado, para todos lados. Y bueno, y ahora se están dando cuenta que, nos quedamos un poco solos. Pasa mucho en la política, esto de que cuando te va bien, y cuando llegas a un punto decís, pará, pero me quedé solo, al final. Pasa siempre. Le pasó la gran Alberto Fernández. Claro, sí, obvio, sí, pasa, pero es muy común, o sea, te la empezás a creer, ¿entendés? Entonces, si fuese un futbolista, empieza a tirar un taco, empieza a hacer una rabona, y después te das cuenta que te la sacaron y te hicieron un gol.
si lees Ricardo III de Shakespeare, ya pasan estas cosas. El rey se quería rey y cuando se da cuenta dice, bueno, mi vida por un caballo. O sea, mi vida por un caballo, un tipo que era enorme. Bueno, está pasando esto. Volvemos con Bernardita. Dale. Ya faltan unos minutos y llegamos a la mitad del programa. Bernardita, justamente Daniel hablaba de el votante del PRO no está votando de manera completa al espacio, al acuerdo donde está el PRO, que es con La Libertad Avanza. Ricardo López Murphy, si bien es una personalidad de la política que ha estado en distintas listas, en distintas coaliciones, tiene un público que lo sigue. Sin embargo, necesita sumar también este público que está un poco desencantado del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. ¿Cómo es ese mensaje para ese votante? Sí, mira, Ricardo es un hombre que nunca cambió de vereda. Es un hombre espectacularmente fuerte, con un carácter, es admirable, Ricardo. Se banca la que venga y a él no lo van a correr. Creo que sí, que el público que vota a Ricardo es un público que está buscando profesionales idóneos. No me quiero tirar banderitas, pero llevo muchos años en la política y en la administración pública. Tengo un máster en políticas públicas, soy licenciada en relaciones públicas institucionales, tengo otro máster, un MBA y un máster en administración de empresas. Es decir, Ricardo busca también gente que lo acompañe capacitada. Entonces creo que el público que busca votar a Ricardo sabe eso, que estamos capacitados, que siempre vamos a ser respetuosos, institucionalistas, división de poderes, vamos a ir por eso. Bien. Y específicamente al votante del PRO, que hoy cómo están trabajando ese mensaje para poder llegar a ellos. Somos amarillos, somos amarillos y el color es amarillo de potencia. El color es amarillo de potencia en Capital Federal. Así que imagínate que ni siquiera cambiamos de color. Nosotros estamos en el mismo lugar. Invitamos a la gente a que nos googlee, que busque nuestra propuesta, porque no tengo dudas de que el votante del PRO, la Mabel, el Raúl, nos va a seguir. ¿Quiénes integran Potencia? Partido Demócrata, que presido, Partido, por supuesto, Republicanos Unidos, UNIR y el Movimiento. Bien. En todo este contexto, ¿cuál es tu percepción de la gestión de Jorge Macri? Mira, creo que al principio tuvo algunos traspieces y ahora me está gustando. Lo que tiene que ver con la presentación del presupuesto, los ejes en los que hace hincapié respecto de movilidad, seguridad, personas en situación de calle, eso me gusta. Ni hablar el subte, bueno, que entra dentro de movilidad, el Trambús que está armando, la licitación que salió ahora de subte para la línea F nueva, de fantasma le decimos. Me parece eso súper interesante, eso le va a gustar mucho a los vecinos. Bueno, llegamos a la mitad del programa. Qué interesante. Así que vamos a ir con los auspiciantes. Despedimos a Bernardita Fait, que tiene que ir justamente a un compromiso de campaña, un acto de campaña. Muchas gracias por venir y volvemos en unos minutitos. Sofi. Midas Peluquería. Viví la experiencia Midas, donde el cliente está en el centro de la escena. Chao. Muchas gracias. Encontranos en pleno Palermo, Scalabrini Ortiz 3174. Turnos al 1161 54 58 49. Midas Peluquería. Sí, la hija. Confíen en este programa. Midas Peluquería, el mejor salón de belleza de Palermo, se ubica en Scalabrini Ortiz 3174. ¿Sigue enfocando 4 o Cuenta con los 3? mejores profesionales y productos. 4. Pero ella después Viví la se libera y experiencia vuelve, Midas. venite a 3. Pero al principio enfocó 4 ahora. Acá 4 ya. 455846. Imanes Magneto. Los mejores imanes comerciales los encontrarás en www.imanesmagneto.com.ar. Tenemos. Y administrador de consorcios Reycian. Tenemos ¿Problemas en el consorcio? ahora entiendo. Asesórate con el doctor Mariano Reycian y viví una experiencia única de administración. Qué bien. Llámalo al 1150361826. Trabajó conmigo, sí. Sí, se me acuerdo, un poco hace muchos años. Bueno, volvemos luego de los auspiciantes, a quienes agradecemos profundamente.
a Midas Peluquería, una peluquería espectacular en el barrio de Palermo, en Scalabrini Ortiz 3174, un salón de belleza con los mejores profesionales, con los mejores productos. Agradecemos a Imanes Magneto, todo tipo de imanes comerciales, lo puedes encontrar en imanesmagneto.com.ar, y agradecemos al doctor Mariano Recián y su administración de consorcios. ¿Tienes algún problema con las despensas? Mira, yo no vivo en edificio, pero si viviera en edificio creo que debería tener problemas. Lo llamás a Mariano, le contás el problema, te toma el consorcio y te baja las expensas. Excelente, bueno, con esa propuesta, Es un golazo. a buscarlo en Instagram, Administración de Consorcios del doctor Mariano Recián, y bueno, y probalo que no te va a defraudar. Bueno, parece una consigna vieja, ¿no? Bueno, y hoy tenemos a Sofía Reisián. ¿Cómo estás, Sofía? Bien, Ale, ¿vos? Bien, muy bien. Estamos a menos de una semana de la elección. Hoy Sofía salió a preguntarle a la gente si conoce el sistema de la boleta única y también si sabe que tiene que ir a votar y qué va a votar. ¿Y qué te respondió la gente? Bueno, como no tenían mucho tiempo para hablar o no querían quedarse, les pregunté solamente de sí o no y Sí. no que especifiquen mucho más porque no, La gente está no iba a volando, ser posible, sí. estaban apurados. Entonces, salió que la gente de entre 16 y 24 años, solo el 60% conoce sobre la boleta y el 60% conoce lo que se vota. O sea, de todos los adolescentes a los que yo les pregunté, Sí. todos conocen las dos cosas. Sí, solamente el 60 conoce la boleta y hay otro 60 que conoce que tiene que ir a votar. Claro, perdón. Después, entre 25 y 39 años, conocen sobre la boleta el 71% y conocen lo que se vota el 86%. Ahí sube el porcentaje. A medida que sube la edad, sube el porcentaje en cuanto a conocimiento. Eso parece. Sí. Después, entre 40 y 59 años, conocen sobre la boleta el 78% y conocen qué se vota el 89%. Ah, bien. Y bueno, la gente de 60 o más conoce sobre la boleta el 89% y saben lo que se vota el 100%. Ah, mira. Bueno, toda una estadística, la verdad, un indicio de hoy cómo está la sociedad, ¿no? Lo bueno es que es este domingo ya vamos a saber perfectamente qué va a elegir el pueblo. El domingo lo sabremos. Y todavía quedan 4 o 5 días también para que la franja etaria, la de 16 a 20, que por ahí es la que todavía le falta más información, la consiga en estos días, cosa de ir a votar, saber cómo votar y saber a quién van a elegir. Sí, totalmente. Bueno, gracias, Ale. Bueno, muchas gracias a vos, Sofía. Volvemos con Daniel. Daniel, sí. Daniel, dale, vos tenés una Sí, pregunta, sí, te quedó algo ahí. Tengo una pregunta porque me llama la atención lo que pasó con Esper. Según las encuestas y según vos que laburás en comunicación, ¿qué efecto tuvo Esper tanto en el electorado como en la clase política? Mira, yo creo que, y lo veremos con el tiempo, por lo que dicen las encuestas, no fue una baja enorme el tema de Esper. No es que se derrumbó el candidato o la fuerza, digamos, en cada punto del país. No hubo una baja enorme. Pero yo creo que el gobierno, su pérdida no es en cantidad de votos, me parece, pues lo veremos el domingo, pero digo, por lo que dicen las encuestas, no es una pérdida, sino es una pérdida en credibilidad, es una pérdida del gobierno en autoridad para decir cosas. La espada que tenían ellos, que anticorrupción y ante tantas cosas, ya empezó a perderse. Me parece que el gobierno lo que pierde es el poder de la palabra y ese escudo que tenían. La batalla cultural. Exactamente, o sea, ya pierde legitimidad ante ciertos temas. Esa es una gran pérdida, mucho más que los votos, digamos. Bueno, justamente te voy a hacer una pregunta que al mismo tiempo la estoy elaborando. Un poco lo que vos decías hace unos minutos respecto del jugador de fútbol que empieza a tirar rabonas, tacos. Sí. Claramente La Libertad Avanza en 2023 llegó como un espacio político disruptivo, sobre todo a la hora de comunicar, a la hora de presentar sus propuestas, en cuanto a lo simbólico y demás. Y esa sensación, o esa manera de presentarse, también duró el primer año de gestión, ¿no? Cualquier cosa que comunicaban era fabuloso
y parecía que el resto del arco político no encontraba la manera de salir a contrarrestarlo. Haga lo que haga Milei, salía bien, medía bien. Y esto empezó en algún momento a dejar de suceder. Uno de estos últimos actos es su show en el Arena, ¿no? Donde tal vez hace un año y medio hubiera sido espectacular, asombroso, y hubiera llegado a todo el mundo, y en esta oportunidad parecía que era una tomada de pelo a la situación de la Argentina. ¿Qué cambió? ¿En qué momento cambió? ¿Fue un proceso? ¿Por qué pasó esto de que de pronto Milei todo lo que hacía lo hacía genial, bárbaro, y era un iluminado a la hora de comunicar, y de pronto cualquier cosa que hace le sale mal? Va a una entrevista con Feynman, le sale mal, va a una entrevista con Tribul, le sale mal, hace un show musical y todos pensamos que la gente mismo piensa que no es lo que la gente espera del presidente. Mirá, creo que lo acabas de decir, digamos, un poco. La comunicación es la misma, pero el contexto, el entorno, donde vos decís la comunicación, te empezó a cambiar. Bajaste la inflación, planchaste el dólar, excelente. Todo lo que digas, siguiendo con el fútbol, cualquier tiro va al ángulo. Cuando te empieza a la plata no alcanzar, decís, está bien, bajó la inflación, está planchado el dólar, pero la plata me alcanza cada vez menos, el poder adquisitivo está bajando, y el chiste ya decís, bueno, pará con el chiste, che, pará, viste, decís otra cosa. Y empezás a buscar, a mirar para otros lados, a buscar otras soluciones. Entonces, el gobierno debería haber cambiado la comunicación ante el nuevo entorno, pero siguió. Por esta cosa del campeón, dale que estamos ganando, de tirar rabonas. Bueno, no supo parar a tiempo y hoy de la gran comunicación, que todo era perfecto, empezás a pasar al ridículo y a que la gente se empiece a enfadar. Un poco, por ejemplo, yendo para la época cristinista, las primeras cadenas nacionales era toda una novedad y estaba bueno y había repercusión. Y después ya era otra vez la cadena nacional, ¿viste? Y cambiaban de canal, o no, si podías, ¿no? Bueno, está pasando eso, me parece a mí. No supo cambiar la comunicación. Bueno, Mirta Legrand lo mató, dijo que fue el show de Movistar Arena un papelón. Claro. Le pegó de lleno al barco. En este marco que vemos que le viene pifiando a la pelota, cambiando de equipo, ¿cómo vos ves hoy parado tanto al peronismo, tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires? Mira, el peronismo está buscando su nuevo camino a nivel nacional, digamos, ¿no? En la ciudad, yo realmente no lo entiendo, en la ciudad. No, es algo que digo... ¿Son como los eternos opositores? Sí, es una cosa, digamos, donde están los mismos nombres, las mismas fórmulas y los mismos resultados. Es entre el 20, el 24, 25, si le va bien un puntito más, si le va mal un puntito menos, pero está ahí. Es como decir, bueno, con esto estamos bien, no arriesguemos y quedémonos. La única vez que vi que el peronismo arriesgó fuerte fue con Sandora, la última elección. Anularon el nombre de Cristina, se pintaron de fosforescente, cambiaron totalmente. Que, bueno, el resultado no los acompañó mucho, pero... Y en la misma pregunta, ¿cómo ves el rol de la izquierda? ¿Viste? La izquierda siempre va a todas las marchas, pone la cara para que le peguen los policías. ¿Cómo los ves parados en el partido? Bueno, un poco lo mismo. Yo creo, y lo digo siempre, el Frente Izquierda especialmente, sí. Tiene gente muy valiosa. Gente que conoce la ciudad muchísimo, muchísimo. Deberían, para mí, me gustaría escucharlos con propuestas realmente serias. Por ejemplo, de inseguridad. Digamos, ¿cuál es tu propuesta para la inseguridad? Yo le he hablado mucho con gente del Frente Izquierda y dicen, bueno, es terminar con la pobreza, terminar con la desigualdad. Bárbaro, eso te puede llevar 10 años o más. Para el robo que pasa hoy a la tarde acá afuera, en Callao, ¿qué hacemos con este?
y ahí es como que... Ahí hacen agua. Hacen agua. Vos sabés que en las últimas semanas, en Palermo fundamentalmente, hubo robos sobre la zona de Ministro Carranza, que banditas le roban celulares a los pibes. Los agarran, ni les pegan. Salen del colegio. Salen del colegio, los agarra una bandita de 5 o 6, le manotean. ¿Cómo ves el rol de la seguridad en el marco de Jorge Macri, intendente? Mirá, la seguridad, yo creo que en la ciudad, si uno lo compara con otros distintos distritos del país, está muy bien. En el sentido de que vos dirás, bueno, pará, ¿cómo está muy bien? Si están matando gente, comparándolo con otros distritos, está bien. En el conurbano realmente es difícil caminar, a la noche es difícil. Y en la ciudad medianamente caminás tranquilo. Medianamente, no digo que caminás tranquilo, medianamente caminás tranquilo. Hay robos que fíjate que hace mucho ya no se escuchan. Esto de, no sé, en la ciudad un secuestro express. Hace rato que no se escucha. Una toma de rehenes en una casa de alguien. Hace rato no se escucha. Existe el robo de Piraña, que te roban un celular, el hurto, eso sí. Pero no existe en la ciudad, hace tiempo no existe. No digo que no existe, digo que bajó muchísimo el asesinato. ¿Y cómo lo ves a Jorge Macri gestionando la ciudad? Yo creo que se equivocó muchísimo al principio, y aparte, no él, pero digamos, su gente lo decía, esto de anular al larretismo. Todo lo que tenía olor a larreta había que sacarlo. Y había gente, como vuelvo a decir, había gente valiosa que digamos, que necesitaba trabajar y que podía cumplir un rol en el nuevo gobierno de la ciudad. Quiso hacer un cambio al principio tan grande, mostrando un nuevo perfil que se encontró un poco perdido. El problema que tiene hoy él, grande, y lo está reencauzando, es volver a unir el PRO. Volver a que la gente pueda confiar en él, la gente del partido, digamos, ¿no? Pueda volver a confiar en él, pueda volver a seguirlo, a ponerse la camiseta. Yo no sé si la gente del PRO hoy militante tiene puesta la camiseta de Jorge Macri. Por Mauricio Macri y por Larreta y por Patricia Bullrich y por Vidal y demás, se ponían la recontra camiseta. Con Jorge Macri está difícil. ¿Vos lo ves yendo a una reelección o yendo a volver a Vicente López como intendente? No, yo creo que va a ir por la reelección. Yo creo que sí, va a ir por la reelección. Después vemos de qué partido, que no, para dónde se va a ir, pero él se va a jugar la reelección. Porque no es que es una gestión pésima, como si nada, no tiene ni pie ni cabeza. Puede ir a una reelección y ver. Va a ser difícil, porque se va a encontrar con Larreta, con Patricia Bullrich. No, tiene otros jugadores. Muy importantes. Y tiene el problema, para mí, que es lo que vivo yo en mi barrio y en otros barrios, que es el problema de, más allá de la inseguridad, que uno la percibe, es el tema de la higiene urbana. Claro. Ahí es como, es raro, ¿viste? Sí, ves a la sí. ciudad sucia y no le encuentran la vuelta. No, totalmente. Sí, por supuesto. Sí. Por eso, digamos, es la gestión más floja desde que arrancó el PRO. Más floja por lejos. Con problemas que ya uno creía que estaban resueltos, hoy volvemos a tenerlos. Higiene urbana, por ejemplo. A ver, hoy el escenario en la ciudad es distinto, ¿no es cierto? Hoy ya hay, diría, 3 fuerzas políticas y una que es la Libertad Avanza, ahora más el PRO, en mayo fue sin el PRO y no sabemos en 2027 si van a estar juntos. Sí, el peronismo, lo acabas de describir, es una fuerza que fluctúa entre el 20, el 25, el 28. Si cuelga de una boleta nacional ha llegado hasta el 30, 35, pero le parece que no logra quebrar un techo, el cual le impide ser gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo por un sistema electoral, que con ese número podés ir una segunda vuelta, pero necesitas sumar 15 puntos más para ganar en la segunda vuelta. Parece difícil para el peronismo, salvo que se anime a capturar otro público. Un poco decías, Santoro se jugó, por lo menos en algunas cuestiones que tienen que ver con la estética, con lo simbólico y con alguna modalidad de campaña. No ha dado un enorme resultado, pero por lo menos iniciaron un camino de
buscar ampliar su electorado. Volviendo al escenario, tal vez un escenario de esas dos fuerzas, y una tercera fuerza que recién le preguntábamos a Bernardita por qué no se unieron, lo que hoy es Potencia, con Coalición Cívica, con el espacio de Ocaña y Lustó, que en algún momento fue Juntos por el Cambio, Claro. con el PRO como conduciendo ese espacio. Pareciera que hoy, cuando no está el PRO, lo esperaron hasta último momento para ver si se podía llegar a recrear ese espacio político. No llegando el PRO, quedaron divididos en tres. Esto hay que ver si para el 2027 qué va a pasar. Si otra vez ese espacio o ese grupo de partidos políticos van a esperar al PRO hasta último momento y después van a ir diseminados, o también hay que ver el PRO qué hace a partir del lunes que viene en la ciudad de Buenos Aires, si se decide a conformar otro espacio político o si sigue en un acuerdo con la Libertad Avanza. Me da la sensación que además es tan fluctuante la política nacional, el escenario nacional, el escenario político nacional, que me parece que hay gente que dice, esperemos un poco a ver cómo decanta todo lo demás. Con lo cual, la pregunta tiene que ver un poco por ese tercer espacio, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, tal vez ese espacio, vos hablabas de que Jorge seguramente va a plantear un escenario de reelección, y en la ciudad de Buenos Aires, si un espacio político como el PRO o como lo que pueda sumar Jorge Macri más otros espacios políticos llegan al 30%, es muy probable que se metan en segunda vuelta. Y luego en esa segunda vuelta, si es contra Santoro, muy probablemente lo que sea de la Libertad Avanza vote al PRO, y si fuera contra la Libertad Avanza, muy posiblemente los de Santoro también voten al PRO y no voten la Libertad Avanza, con lo cual no parece un escenario imposible para una reelección de Jorge Macri o de otro referente de lo que el espacio del PRO pueda liberar. La gran pregunta es qué va a pasar después de la elección, si esta coalición con la Libertad Avanza se sostiene o el PRO decide ir por otro camino. Bueno, perdón, más que una pregunta fue un desarrollo. Sí, pero yo te pregunto a vos, Dale. ¿dónde va a estar Jorge Macri? Porque cuando vea que la Libertad Avanza y el PRO van a apoyar a Patricia, ¿y él qué va a hacer? Por eso se habla de Jorge Macri, que va a encabezar esta tercera opción, claro, de Provincias Unidas, Ocaña y demás, un Juntos por el Cambio. Si me preguntás, yo hoy no veo ninguna señal de Jorge Macri acompañando a la Libertad Avanza. No participó de la campaña, no. Está absolutamente retirado de lo que tiene que ver con lo electoral. Total. Ha tenido hace poquito una foto con Patricia Bullrich en Marcos Paz, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, hablando sobre una obra muy importante que es el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz, que creo que es algo que para él también es rédito, pero no ha tenido ningún gesto que vaya en consonancia con pensar en que este acuerdo con la Libertad Avanza vaya más allá de la elección. Sí, aparte, digamos, es público, su gente no está trabajando en la campaña, la militancia, por lo menos que lo acompaña, no está trabajando en la campaña, y algunos ya te dicen que Jorge Macri va a encabezar esta tercera opción que vos perfectamente dijiste. Lo cual, para simplificarlo y decirlo burdamente, en 2027 vamos a tener 3 candidatos fuertes: Patricia Bullrich, alguien del kirchnerismo, peronismo, y Jorge Macri por Juntos por el Cambio. Bien. Que se rearmará. ¿Y la reta dónde queda parado en ese grupo? Bueno, y también, él va a ir seguramente bueno, muy buen detalle, porque es un candidato fuerte, hay que ver dónde va a estar. Creo que va a ser un cuarto integrante, ¿te parece? Tengo una pregunta que no me deja dormir a la noche. Viste que la Libertad Avanza percibe al peronismo como comunismo o izquierda. ¿Cómo lo percibís vos ese concepto y qué error conlleva tener esa percepción? Sí, la Libertad Avanza pone al peronismo con un lugar de izquierda, de comunismo, demás. No, por supuesto que no es así, obvio no es así. Les conviene a ellos tirarlo para ese lado. Pero por supuesto que no es así, para nada, no. ¿Pero les conviene o es un error de diagnóstico? Porque ¿quién le cree
esto de que somos nosotros o el comunismo? Es una buena estrategia. Después Porque no se lo cree ni mi abuela, ¿viste? No, por supuesto. No. Yo qué sé, en Estados Unidos viste que hace mucho esto de decir izquierda a partidos de centro. Pero acá, por supuesto que no. Pero bueno, digamos, pensémoslo al revés. Si uno tuviese que hacer la comunicación de la libertad avanzada, ¿qué le decís del peronismo? ¿Dónde lo pones ideológicamente? Digamos? Y el peronismo es un movimiento. Está bien, pero claro, eso... pero desde la libertad avanzada, ¿cómo? ¿dónde lo pones? Digamos, ponete la piel de la libertad avanzada. ¿Qué le dirías? No, sé. me parece que esto de azuzar respecto del rival, me parece que se agotó. Sí, claro, también. Porque esto de la herencia permanentemente, recibimos las peores condiciones, se agotó y es parte del agotamiento que se empezó a ver en septiembre en la provincia de Buenos Aires y que hoy se ve en la calle. Basta de hablarme de la herencia, basta de hablarme del otro, contame qué estás haciendo y qué vas a hacer para que estemos mejor. Sí, es verdad, nos estamos un poco hartando de los gritos, de las peleas y demás. Por eso me asombró, por ejemplo, Bernardita, la invitada anterior, que es una dirigente que habla calmo, tranquilo, explica, se ríe. Algo novedoso para la política. Viene el lunes 27, hoy ya la cotización rozó los 1.600. ¿Vos cómo percibís que va a tomar la Citi la cotización del dólar para el 27 y para hasta fin de año? Mira, la verdad, yo no soy economista, al cual no te puedo hablar con autoridad, pero sí lo que puedo ver es que no hay fórmula. O sea, tuvimos a Estados Unidos hace unos días dando un apoyo, creo que como nunca existió en la historia argentina, un apoyo tan grande, simbólico, político, económico, y el dólar se sigue disparando. Es decir, la Citi absorbió, le tiraban los dólares y las comía como galletita en el zoológico. O sea, el presidente de Estados Unidos recibiendo al presidente argentino, dándole apoyo, diciendo que vamos a apoyar sea lo que sea. Y el dólar sigue subiendo. El dólar sigue subiendo, o sea que no hay fórmula, no hay forma. Yo hubiese apostado lo que sea que el dólar iba a bajar después de semejante apoyo de Estados Unidos. Y no pasó, sigue disparando. Así que la verdad que el lunes hasta te diría puede bajar, y sí, por ahí puede bajar, no sé. Es tan... no sé, como azaroso el destino que... Según, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y viendo los análisis que vos haces, suponete que el peronismo saca más de 20 puntos de diferencia. ¿Vos lo ves a Axel Kicillof como candidato a presidente? Sí, claro, sí, ya es un candidato a presidente. Para mí sí, hoy ya lo es. Yo creo que no creo que va a andar en 20 puntos. Puede ser, no lo niego, no digo que no. Me parece raro. Yo creo que va a llegar a 15 como mucho. Va a estar la diferencia abajo de la libertad más va a estar entre 5 y 15 como mucho, de un lado o de otro. Pero sí, Axel Kicillof para mí es el gran candidato que está emergiendo del peronismo. Si la diferencia es 20 puntos, ya va derecho como candidato. Y sí, lo malo que tiene ahí es que tiene un frente interno muy complicado. Para ser candidato tenés a Cristina, a Sergio Massa que no se da por vencido y quiere seguir, lo cual va a estar complicado porque no es que lo van a El levantar. peronismo tiene muchos caciques todavía. Sí, bueno, no por nada pusieron a Tayana. O sea, Tayana es un candidato que saque 20 puntos Tayana, no va a ser presidente. Entonces pongamos a alguien que no va a jugar en el 27. Así podemos seguir nosotros discutiendo y nadie queda como el líder del movimiento. En las otras provincias, ¿cómo ves Córdoba? ¿Cómo ves Río Negro con su candidata a senadora Narco? ¿Cómo ves que le va a ir a Frigerio en Entre Ríos? Mira, creo que lo lindo de esta elección y de lo que está pasando hace un tiempo es esto de Provincias Unidas. Le vaya bien o mal, digamos, empieza a tener protagonismo los dirigentes de nuestras provincias hermanas y no esta cosa de la área metropolitana que te dice quién es el jefe de gobierno, quién es el gobernador y quién es el presidente, porque no nos olvidamos que venimos de Vidal, bueno, si vamos para atrás venimos de Scioli, venimos Porteño, que era candidato a jefe de gobierno, y dijeron no, vas a candidato a gobernador, tenemos a Vidal y Kicillof es más porteño que nosotros, o sea, él
vive acá, sus hijos van acá al colegio. Suponete que te llama Caputito y te dice, bueno, mira, tiranos una fija, como dicen en el hipódromo, ¿cómo seguimos con el gobierno de Javier Milei? Yo creo que habría que llamar al PRO y apuntar a la producción, que es lo que está parado, no hay nada, y no ahora, hace ya muchos años, muchas gestiones que es más fácil y más redituable y más rápido pedir prestado y ponerlo en la calle que ir a la producción, apostar por las pymes, por los comercios. ¿Y por qué crees que no lo hacen? Para mí que porque es un trabajo a largo plazo, y a largo plazo yo ya no estoy más, y más vale uso ahora y tengo plata que pongo en la calle rápidamente. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con el subte en la ciudad. El subte de la ciudad fue el primer subte, Buenos Aires tuvo el primer subte de toda Latinoamérica. Sí. Y fue totalmente, pero potencia. Y hoy estamos muy atrás, pero más atrás que Chile, que San Pablo, que Madrid. ¿Por qué? Porque hacer una línea de subte te lleva una gestión, todo el dinero de una gestión y de varias gestiones. Entonces, yo arreglo las plazas, arreglo las calles. Y se ve los cordones de amarillo. Claro, sí, y se ve. Si no, ¿cómo le explico a la gente que abajo en la tierra estamos haciendo una obra faraónica, pero no se ve? Y que no tengo plata para educación, no tengo plata para salud, no tengo plata para mantenimiento de calles, porque abajo estamos haciendo algo faraónico, que ustedes lo van a ver dentro de 8 años. Sí, como fue Sí, pero hubo una época donde las obras eran permanentes en el subte. Sí. Entonces por ahí, vos iniciabas una obra para dentro de 8 años, pero ya empezabas a ver la que inició la anterior. Claro. Se te va encadenando las distintas líneas y demás. O la extensión de algunas líneas. Eso se paró en algún momento. También alguna situación económica financiera con la dificultad de acceder a un crédito. Claro. El subte sale $100 millones el kilómetro. Sí, la obra de la línea F son 1.800 millones de dólares. Entonces hubo una decisión por ahí de que primero funcione bien el subte, con mejores frecuencias, sí, con mejores instalaciones. También se aportó con el Metrobús. Pero evidentemente la ciudad necesita permanentemente destinar una parte de su presupuesto a seguir extendiendo la línea de subte. Claro. ¿Estuviste pensando en cómo titular el domingo el tema de... Sección Ciudad, el título de Sección Ciudad para el domingo a la noche? Mira, no lo sé, pero lo que hay que prestar atención, si vos me dirías que hay que prestar atención el domingo, sí, es por cuánto va a ganar Bullrich. ¿Por cuánto va a ganar? Si gana por 10 puntos o más, es un triunfo. Si gana por 5, 6, y no. Le tocó la Vidal, la que sería Vidal. Claro, sí. O sea, si Patricia Bullrich gana por 5 puntos, como que, bueno. Le detonó el narcotráfico en la cabeza. Es poco, o por lo menos no queda como la gran candidata a jefe de gobierno, queda claro, como una más, pero me parece que hace 3 meses era ir de candidata dejando el Ministerio de Seguridad por una elección cercana a los 50 puntos, claro, con una diferencia prácticamente indiscutible, y dentro de la Libertad Avanza quedar como indiscutible, y después, bueno, pero muy bien posicionada para 2027. Claro, totalmente. ¿Vos crees que el Senado, tanto diputados como senadores, cuando lleguen los narcodiputados o narcosenadores, los van a echar? Y yo creo que no. No me parece, no hay olor a que suceda eso. No creo que pase. Porque en Colombia yo recuerdo que lo habían echado a Escobar Gaviria con el argumento de que iban a terminar con el narcotráfico, y fíjate hoy que Trump está bombardeando lanchas y submarinos llenos de cocaína que van desde Centroamérica a Estados Unidos. Sí. ¿Cómo ves esto de que nos dijeron que matando a Escobar Gaviria terminaban con el narcotráfico y hoy está disparada el consumo de cocaína en Estados Unidos? Mirá, no lo sé. Yo lo que te puedo decir es la ciudad de Buenos Aires. Y, sí. ¿Y qué pasa en la ciudad de Buenos Aires? Rosario parece que se calmó un poco y se está disparando acá en la ciudad. Se nos va el programa. Ah, bueno, pero son preguntas, ¿no? Quedan para la próxima. Sí. Dale, con datos duros. Y sí, el triple crimen, por ejemplo. Bueno, nada, nos despedimos. Muchas gracias a Matías, el operador técnico de la radio. Estamos desde Radio Sónica. Gracias al equipo que nos acompaña permanentemente, a Sofía Recián,
Hoy también Guillermo Baliquian nos acompañó. Y gracias a Pablo Santesteban. Muchas gracias, Pablo Rubín. No, muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, Daniel, por participar en el No, programa. por favor, son amigos, así que venimos cuando quieran. Y muchas gracias a quienes nos estuvieron mirando y escuchando, e invitarlos a que el próximo martes a las 18 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias.